Ok, entonces, vamos a poner aquí. Ahí. Entonces, tenemos el punto aquí. Ok, vamos a ver los satélites. Primero vamos a ver si sabemos cómo está el clima ahora mismo. La última imagen que tiraron. Eh, Fresh. La previsión del clima realmente no está mal. No. Va a caer un poco de lluvia, que eso no, es impredecible, pero no hay ninguna previsión de nada importante realmente. Mm. No, el 22 fue la última. Qué raro que no se ha actualizado, ¿eh? Muy raro. Bueno, pues seguimos con lo que te quería explicar. El satélite. Mira, Javi, se me fue el camino otra vez. Madre mía. Aquí. Ok. Entonces, Javi, mira. Lo siguiente. ¿No quieres vamos? No, gracias. ¿Eh? No, gracias. Pégate el plato. Está mala. No. Mira, amor. Y llévate ese vaso, por favor. Estoy lavando la vajilla. Así que por ahí enfriate, por favor. Ok, Javi, entonces. Mierda. Le Ok, viejo. Vamos a ver. Mira toda la ruta que le tengo metida ahí. Sí. Entonces, todas esas rutas que siguen para allá, eh, Hmm. Bueno, mira el plan B que a mí se me ocurre. El plan, solo si el plan B sería el siguiente. Javi. exacto, Noso- ponlo así. nosotros, ¿por dónde venimos? Ok. Si subimos aquí y depende de cómo veamos, seguimos recto. Que fíjate, todo esto son gente que lo han hecho, ¿eh? Sí, que son caminos muy trillados, tú dices. Hey, Sí, muy porque criado. ahí está, ahí es el camino para Cortalez, que es un camino muy conocido. ¿Cuál es cuál? Entonces aquí, derecha es Cortalet. Aquí Ahí es un hiciéramos refugio, sí. aquí, aquí hiciéramos una izquierda, que sigue todavía todo trillado. Conectamos aquí, pone agua, que es el que tú decías, y aquí doblamos por aquí y volvemos a este camino donde cogemos la roca del Cadí y aquí. Sigue, o sea, si le damos para atrás, vamos a ver cuánto sería Hazte una, ese. hazte una ruta de ahí para allá, Sí, déjame ver. utilizando eso. Pero yo, ven acá, pero yo en Gaia, yo vi como otro camino, pero no vi caminos recorridos, sino vi marcado como un camino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Okay. Qué camino tú dices, Javi? No, yo viendo los caminos, los caminitos que salen en Gaia. Ah, no, sí. Sí, hay que llegar prácticamente a Cortalex y dar la vuelta, sí, es lo mismo vaina. No, no es necesario, no hay que llegar. Casi, prácticamente. Sí. Sí, hay que llegar a Cortalex, sí o sí. O sea, hay que casi, es que yo digo casi. Hay una fuente ahí y hay que tirar para la izquierda, como tú dices. Y bajar para... Sí. Entonces, fíjate lo siguiente. Este plan B
Vamos a ver qué distancia nos cogería. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Tú estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora sí. Continuamos aquí. Ok. Y de ahí, Bueno, aquí podemos o hacer aquí o por aquí. Vamos a poner que vengamos por aquí. Aquí le estamos metiendo 20 kilómetros más. ese recorrido son 20 kilómetros. 17.8. Ok. 17.8. Bueno, da igual que coja la izquierda o la derecha. Va a ser bastante más. Mm. Entonces, ok. Mira a ver la curva del nivel. Bueno, todavía no se ve, ¿verdad? No te la da ahí. Sí, claro. Hay un Ahora mini. mismo te la está dando. Te la puede dar antes de. La curva de nivel me la está dando de este lado aquí. Pero, y aquí no, pero cambio de mapa y seguro que me lo da. Espérate. No, yo digo, cuando digo la altitud, la curva de altitud, el Ah, perfil. El perfil. el perfil. Ok. Bueno, vamos a crear otra vez de nuevo. Cuadremos aquí. Ah, la está Derecha, creando de derecha, nuevo. derecha corta. Sí, que yo había borrado. Ya cortaré. Ah, ok. Cogemos refugio aquí. Continuamos aquí. Y seguimos aquí. Mira, él entiende que por aquí es más corto. Que él la está trazando ya. Dale. Bueno, dale, póngase a ver. Mañana, al final es lo mismo. La curva del perfil, pues mira, no se ve tan mal porque es bajando. Subimos un poquito ahí y bajamos y subimos un poco al final. Pero claro, a ver, eso, estamos hablando que estamos metiendo 17 kilómetros más. 17 kilómetros en vez de, por ejemplo, hazte una nueva ruta desde el pico hasta cosas por donde pensamos bajar, Mm. porque no son 17 más, es la diferencia de esas dos. Uy, no, se fue por donde no es. Sí, 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 me estaban dando por allí. Sí, a veces no te metas por ahí, lo que no me gusta de esa vaina. Oh, versus 8.83. O sea, exacto. 8 versus 17, 9 menos 18 por ahí. Es el doble, básicamente. El doble, Son digamos. 9 kilómetros más. Ah, bueno, a ver, no está malo, no está malo el tema. Llegaríamos tarde al refugio, pero llegaríamos. ¿Tú dices cuál? La de los 17. Sí, Es que llegaríamos. tú has dado un clavo. Llegaremos tarde, pero llegaremos. Sí, o sea, eso es una ruta ya de que no hay otra puta cosa que hacer. Esa es la vaina, a ver. Entonces, para eso funciona. Yo no sé cómo está esa ruta, pero eso si fuera algo muy complicado, una cosa que tú dices, mira, no. Yo creo que Vamos. va a ser importante, Jordi, para evitar esa vaina, llegar lo antes posible a cima, loco. Antes de que comience, que se complique el clima. Viste que a las 3 de la tarde tenemos tormenta. Bueno, tenemos posible tormenta. La previsión de lluvia es bajita. Espérate, tú me Pero, llamas, amor. Mira, Javi, si lo vemos en 3D, tendríamos esto. Tenemos aquí. Y aquí es
donde en vez de coger para acá, que está Cortalech, si quedamos recto por aquí. Mira. Por aquí. Wow. Es una cosa, Jordi. Sí. Es bajando. Son 17 kilómetros. Bueno, espérate. Es bajando, pero aquí, que tenemos que hacer una derecha, medio subimos un poco. Se sube un Pero, poquito. sí, Pero digo, pero la mayoría es bajando. Entonces, sí. digamos, ¿a qué velocidad podremos hacer eso? Vamos a poner que el terreno quizás no está tan suave, no sé. Porque bajando uno va bastante más rápido. Sí. Pero depende también del tipo de gente. Hay gente que no sabe bajar rápido, sino que baja igual de lento que sube. Yo. Exacto. Entonces, pero que yo normalmente calculo 2,5. Podemos calcular 3 kilómetros por hora, yo creo, sin problema. 3 kilómetros por hora. Si hiciéramos 18 entre 6 horas. 6 horas. O sea que si nosotros quisiéramos estar a las 6 en el refugio por ahí, tenemos que salir a las 12 del día de arriba. Si quisiéramos llegar a la cena. O sea, eso es una información, simplemente. Saber que si tenemos que coger por esa ruta y son más de las 12 del día, probablemente no lleguemos a la cena. No. Y eso hay que avisarlo. Porque el refugio tiene que saber que no vamos a llegar y que estamos en camino aunque estemos tarde. Porque si no ellos, ¿sabes? Se van a preocupar. Yo, No sé si tengamos señal para avisarlo, pero bueno. En fin, lo que yo digo, porque podemos estar perfectamente a las 12 ahí arriba. Eh, mm, Depende cómo se avance. Porque si tú vas a salir como a las 6 y pico de la mañana, ¿no? a las 6 puntos yo estoy caminando, sí. Ya. Nosotros no vamos a caminar a las 6. Nosotros vamos a comenzar por lo menos a las... espérate. Vamos a llegar a las 6. Vamos a planificar llegar a las 6, pero venimos conduciendo de lejos. Entonces la idea es comenzar a caminar eso de las 6:30. Que no está tan mal. Pero tenemos... Sí, o sea, porque lo bueno está ahí antes de la 3. O sea, nunca se sabe, pero la idea es, antes de las 3 de la tarde no tenemos ninguna previsión de lluvia. Entonces lo interesante sería hacer cima y bajar de esa parte. Hacer cima y bajar de la parte de, aunque tú estés ahí abajo ya, pero bajar de esa parte antes de las 3 de la tarde. Pero perdón, ¿cuál parte? O sea, vamos La, a ver. el, la parte que estimamos que puede ser complicada con lluvia, que es la de la canaleta, la de la chimenea. Coño, que me perdí aquí otra vez con este mapa. Espérate, a ver. La idea es subir hasta arriba y bajar hasta la chimenea antes de las 3 de la tarde. Ok, aquí estamos. Tu idea Llegar sería, así y bajar la chimenea antes de las 3 de la tarde. Que estimamos que se puede complicar. Y eso sería lo ideal para evitar la otra, para evitar la opción B, evitar tener que tomar decisión. Si se cumplen los pronósticos, porque realmente, pero bueno, es así. Nosotros estamos en opciones. Eso es lo que estamos estudiando, nuestras opciones, nuestras posibles plan B.
La parte dura es donde, de aquí, aquí o de aquí, aquí. Más o menos cuando más o menos comienza por ahí más o menos. ¿Por aquí o por aquí? No, no, un poco, probablemente un poco antes. No, yo creo que debe ser por ahí más o menos. Es un pedacito, no es mucho. Tiene que ser por ahí donde se vuelve loca la línea. ¿Tú ves? Ah, También las claro. líneas se vuelven locas. Sí. Ahí, porque antes de eso todo el mundo sabe por dónde va. Pero cuando las líneas se vuelven locas significa que la gente está subiendo por donde puede. Ok. Entonces tú puedes ver que hasta se ve claramente dónde comienza la línea de volverse un poco loca. Aquí, justo donde están estos Sí, hilos. podemos considerar que ahí comienza la chimenea. Exactamente. Entonces, nosotros deberíamos subir arriba y bajar ahí antes de que se complique el clima. A bajar en seco o bajar en mojado, poco mojado. Sí. Eso sería como lo ideal. En ese sentido, quizás si uno va a hacer como una comida, una vaina ahí arriba, pues no, lo ideal no es hacerlo ahí arriba. Lo ideal es llegar, durar el rato ahí arriba, que vayamos a durar, y bajar a... Quizás yo bajaría incluso hasta la Font Nostra. Y si hay una parada de comida, hacerla ahí. Porque hay una fuente, hay agua. Ah, claro. Y si tú vas a cocinar y vas a hacer algo, pues es bueno tener el agua ahí al lado. ¿Por qué no? Tienes razón, es verdad. Entonces, tácticamente nos conviene hacer la parada de comida ahí abajo en la Fonostra. Ahí. Más o menos por donde yo me quedé la última vez que subí. Sí. Más o menos, un poquito más. Ok. Eso es a nosotros ahora. Subir y bajar hasta ahí. Sí. ¿Cuántos kilómetros serían entonces? Oh, Vamos a ver. Hazte ese cálculo rápido. oh, tengo un amiguito. Y vamos a ver por 2,5 kilómetros por hora. ¿Cuántas horas es eso? Oh, A ver, a ver, qué sé yo, a ver cuáles son, a ver con qué estamos jugando. Por lo menos teóricamente. entonces, de aquí hasta la Font Nostra. No, no. Desde Col de Joe hasta el Canigó Ah, y luego bajando hasta la Font Nostra. Esa ruta. ya. Vamos a ver. Para eso voy a cambiar el mapa que me hace mejor. Bueno, aquí tengo que tirártelo tu plano y el mío, que tío somos diferentes. Sí, no, uno Voy, cualquiera, da igual. voy Sí. con el tuyo primero. Coge, el tuyo es más largo el final. Yo creo que el tuyo es más Coge el largo. tu, no, coge el tuyo, Jordi. Yo creo que el tuyo tiene más, Ok, el tuyo es más crítico que el mío. pues vamos allá. Coge el más crítico. Yo creo que el tuyo tiene que ser más crítico que el mío. Ok, pues mira, como aquí, No mucho, pero un poquito. luego aquí, luego aquí, subo. Ahí está la Font No, Nostra. sí, no, Exacto. aparte que me la mandó, Ah, me la mandó donde no es. sí, hace esa vaina rara ahí, porque si quieres ir por ese audio camino. Que no. Bueno, es una idea. Ahí. Ahora, ahora sí, ya. Ok, Vamos arriba. subimos al Canigón. Y nos devolvemos a la Font Nostra.
Ok, 14.3. Exacto. 14 kilómetros. Que son subiendo todos. Sí, mira como el perfil ahí. Ponle 2,5 kilómetros. Si ponemos un 2,5 kilómetros por hora, ¿cuántas horas nos da de vaina? 5 14 horas kilómetros por 70. 5. 5,72. 6 horas. Claro, a las 100 puntos estamos empezando a caminar. Por eso digo, tenemos una avanzando más o menos normal, porque eso es avanza normal, 2,5, ¿entiendes? Sin prisa, pero sin pausa, pero normal, ¿sabes? No. Pues en 6 horas, hay gente que en 6 horas se le da vuelta, ¿eh? Pero en 6 horas, o sea, ¿entiendes? Por eso 2,5, en 6 horas, hacer la cima, o sea, hacer la cima como en 5 y pico, y está en 6 horas ahí abajo. Yo creo que es muy factible, Jordi, dependiendo de la situación que tengamos, pero si el camino está más o menos bien, si todo va bien en marcha, es muy probable que la 12 estemos ahí arriba, ¿eh? Y eso no es, y eso es, si a la 12 estamos ahí arriba, eso significa que estamos por delante de las previsiones para la lluvia, incluso si fuera a las 12:30, pero si a las 12 estamos ahí arriba y el clima está medio malo, a las 12 en teoría, tenemos tiempo para volver, para llegar a las 6 al refugio si vamos por el otro lado. Es decir, que los números dan si todo marcha bien, porque incluso el plan B tiene que marchar bien. Incluso el plan malo tiene que marchar bien. Claro. Pero los números dan, en condiciones favorables, los números dan, el plan funcionaría. Sí. Primero, el plan funcionaría para evitar el mal tiempo, como vamos. Y si hay muy mal tiempo, el plan funcionaría para devolverse por otro lado. Lo más que puede pasar es que no lleguemos a la cena, ¿verdad? Claro, que perdamos la Y cena. nosotros, y podamos contactarlos de alguna manera y decirle, Vamos tarde." Ellos Sí. ya, si ellos quieren guardarnos algo, esa es su, esa es su decisión. Si no, nosotros tenemos que tener previsión de tener algo para cenar. Y ya está. Previsión de algo para cenar, que cada uno lleve una bolsita de Deca, de comida deshidratada. En base a eso, Jordi, podemos decirle que comentar a la gente que todo el mundo se lleve una bolsita, solo una, ¿eh? Una bolsita de comida deshidratada. Vamos Eh, por eso. Imagínate que en el peor de los casos nos toca hacernos cena. Con eso cenamos, ya estamos bien. Yo tengo, sí. Yo creo que tú dices una realidad, Javi. Si llegamos arriba y está feo, por lo menos vamos a llegar. Tarde, pero Vamos a llegaremos. llegar. Pero la previsión de que no nos puedan guardar la cena, y vaina, yo lo entiendo. Mira, cuando yo hice en Nuria, al refugio de Caranzá en Francia, se cenaba a las 7 o a las 6, no me acuerdo. Y yo le expliqué que yo iba con niños pequeños y que íbamos muy lento. Y ellos me guardaron cena. Aquí lo que tenemos que decirle es que esto pinta que va a llover y que si ves que llegamos tarde es porque tuvimos que desviarnos y coger el camino largo, por seguridad propia. Entonces, seguro que yo no creo que. Yo mañana voy a preparar un chat, un mensaje, un email a ellos. Yo no creo que digan que no. Bueno, o ponerlo
es muy difícil decirle, mira, 2 días antes, mira, si no llegamos, es que seguro no debíamos. Eso es eso decirlo es una tontería, o sea, porque que ese día, como puede pasar cualquier cosa, como que, no vinieron, fue que se desviaron, ¿no? Y si no llegamos por otra cosa. Pero bueno, pero Bueno, no, yo puedo mandar el link a ella, para que nos puedan ir viendo por dónde vamos. Yo puedo hacer eso. ah, mira, es una mala idea. Si Sí, ellos tienen porque conexión, yo ese yo- link te lo voy a mandar para que tú veas a tu familia también, para que vaya viendo si ellos tienen en conexión, vivo. tú puedes enviar eso y ellos saben por dónde ustedes están. Claro, a ver que tienen conexión. ¿Cómo no están devolviendo los mensajes? Deben tener un internet por satélite. No, deben tener su conexión ahí. Pero eso me parece, mira, me parece correcto, interesante también que ellos sepan por dónde estamos. Ellos van bien en vivo por dónde vamos Claro, y conocen esa montaña. claro. Bueno, me parece, me parece correcto, Jordi. Vamos a hacer la ruta. Si quieres, hazte tú la ruta del plan B y ponle Sí, plan B. sí, sí, sí. Y luego me pasa el GPX para que tengamos la misma ruta. Sí, sí, sí. Y, y ya está. Yo lo veo, me parece que esta conversación era importante que la tuviéramos, porque no primera vez que realmente nos planteamos a qué hora podemos llegar allá arriba y cuál es la hora. A nivel, oye, Javi, que tú lo has dicho claro, viejo. Es mejor que tarde, pero llegado. Porque Sí, una vaina, Javi, una con mochila de 2 días. Está bien, yo porque llevo grande, pero que estos tigres llevarán su mochila también. El peso empujándote para atrás tiene que pero ser. es que la mochila tiene que saber también hacerse, Jordi. La mochila, la centro de gravedad de la mochila tiene que estar cerca de la espalda. Eso siempre, para caminar y todo. O sea, tú sabes cómo es. ¿Cómo tú la prepararías? Las mochilas se preparan con lo más pesado siempre, siempre en la parte baja y más pegada del cuerpo. O sea, la más pegada de la espalda. Lo más pesado siempre va lo más pegado de la espalda y lo más abajo posible. Ese es tu centro de gravedad. El centro de gravedad de la mochila, que Javi, espérate, Javi, cuando tú la Javi, tienes Javi, pegada, Javi. se convierte en el centro de gravedad de la unidad. Dame un segundo, Javi. Y vamos, espérate. Dale. Ahora voy a salir. Está bien, vamos. Mira, entonces lo más pesado atrás para que se convierta como la gravedad. Lo más pesado cerca de la espalda y abajo. Mm, ok. Si hay una mochila, Jordi, que es muy grande, eh, Ya. que se baje de otra manera ya. Pero ya hay forma. Sí, Eso con un pasito de soga, yo la tengo, yo la unas, llevo. un pasito de soga se va bajando y va tirando. Mira, Javi, y una cosa, viejo. Pues, Fíjate. esa soga no tiene que ser ni un cordino, cualquiera pequeñito, ¿entiendes? No, no, llevo la mía de No, pero de 5 un metros. cordino que pueda ser más largo, Ah, que no bueno, pese, pero que tú puedas llevar a 20 metros, tú sabes, yo tengo, yo, yo 30 tengo, metros, yo sí. tengo, yo tengo un paracord ahí. Con eso tú vas a cualquier mochila. Javi, entonces una vaina, viejo. ¿Qué van a hacer si cae trueno arriba? Tú quieres decir rayo, porque el trueno es un sonido. Ah, ok, sí, porque veo que a las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde hasta que lleguemos al refugio, es trueno y trueno. Bueno, no pasa nada, yo ¿qué pasa? ¿Tú sabes cuáles son las probabilidades de que te caiga un rayo encima? El rayo busca, el rayo busca, el rayo busca lo más apetecible, energéticamente hablando, para caer. La menor resistencia.
Tú no, tú quítate del medio. Quítate del medio, hay un peñón grandísimo ahí arriba. Cualquiera de esos peñones son más apetecibles que tú. Madre mía, a ver. Mira ese gendarme que hay ahí. ¿Ese qué? El gendarme, el cosa, el, esa piedra que separa. No, no lo viste. Cualquiera de esas piedras son más apetecibles que tú. Para rayo. Mm. Y el ave, pero y esa vaina, mira cómo. Y esa vaina mojada, es de un jabón, ¿eh? No, no necesariamente. Si tus zapatos son, si tus zapatos son, tienen una suela correcta. Mira ese anda con una mochila como tú, mira. Ay, mi madre. Ni tanto, yo creo que la tuya es más grande. Quiero que la misma grande, sí. Pero fíjate que esa mochila, pero se ve abultada, pero depende de cómo tenga el peso repartido, funciona de una manera u otra. Es muy importante el saber uno montar bien su mochila. Mierda, viejo. Damn it. Javi, esto es lo que vamos a hacer. O sea, pero Javi, tenemos que tener ese plan de dar la. Oye, pero eso está chulísimo. Está perísimo, viejo. Tú lo que eso lo hace todo el mundo, viejo. Eso no tiene mucha dificultad. Y que no por nada, pero es una señora mayor la que está subiendo ahí. Es lo que te estoy diciendo. Yo he Es visto una niños señora subiendo mayor. ahí. Yo he visto niños dando saltico ahí. Yo he visto a los niños dando saltico ahí. Lo que pasa, yo le que no te caigas de ahí, tú sabes. Ah, no, claro. ¿Y qué es lo que tú dices? ¿En qué parte que tú dices que no Al se... final, o sea, esa gente, cuando llega al final, es muy fácil subir. Pero cuando tú vas a bajar, es hacia abajo, en un escalón, es como un balcón. ¿Entiendes? Eso es como un balcón cuando tú vas hacia abajo. Eso mismo, eso. Mira, esa última parte. Ok. Ahí, cuando tú subes muy fácil, cuando tú vas a bajar, tú te tienes que tirar de espalda así, a buscar las piedras, y tú no estás viendo para abajo. Porque cuando tú bajas, cuando tú subes, tú estás viendo los agarres, porque tú ves hacia arriba, donde tú apoyas. Pero cuando tú vas hacia abajo, tus pies van ciegos, tú no sabes dónde tú vas a apoyar. Al principio. Entonces, esa parte es una parte delicada, donde ahí, cuando vaya bajando el equipo, lo importante es que uno esté arriba y otro esté abajo, guiando ese principio. Mm. Y esos puntos amarillos es que tiene que irte por ahí. Están marcados, hay un camino marcado ya, donde te dicen por dónde puedes subir, Ok. por Ah, donde más o menos sube todo el mundo. no es que tú vas a la brigantina. No, pero que más o menos, eso más o menos, pero sí, más o menos ya te van diciendo por dónde es, para que la gente no se meta por un camino más complicado. También Te tengo digo que cuidado. es Sí, sí, bastante sí. fácil, es bastante fácil de hacer, Jordi, no es complicado. Pero Javi, si esa señora lo hizo, pues nosotros también. Pero te estoy diciendo, porque yo te digo, lo que pasa es que si hay condiciones, yo te digo, si hay eso mismo, que es muy fácil, pero si hay condiciones de hielo, ya tú no puedes hacer eso sin equipamiento. Mm. Aunque tú lleves unos crampones, ya no lo puedes hacer sin equipamiento. Porque eso con hielo, si tú te resbalas, la caída es fea. Pero no, eso es sin miedo. No hay que tener miedo porque hielo no vamos a tener. Que la piedra esté mojada no significa demasiado si uno tiene unos zapatos correctos, ¿entiendes? No, y que además vi que ya nieve no hay. No, nieve no hay, ni va a haber tampoco.
Esperemos, vamos. Oye, Javi, no por nada, men, pero si esa señora pudo y el señor también, men, nosotros también. Pero claro, man, ¿y qué tú estás pensando? Yo digo a la gente que esa ruta es fácil, esa ruta es exigente, obviamente, pero parte de esa última es fácil en condiciones normales. Lo que pasa es que se vuelve difícil en condiciones invernales. ¿Tú conoces eso? ¿Dónde están ellos ahí? No, eso tiene que ser otro, eso tiene que ser otra ruta esa. Esa ruta no es la que sube de Mariana. Va a forzar a la doña. Bueno, es que, pero Van a que, forzar. pero tú has visto el pedazo de mochila que llevan. No, 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 es que también. Javi, pero que si usted va de 2 días, es normal que tú tengas esa mochila. Si tú te vas de cuántos días, de una semana, Ah, pues mira, pues son españoles, yo pensé que eran franceses. son vascos. Vasco. ¿Cuál es ese? ¿Qué refrigerio es? Cortales. Ah, Ve, ese. ellos bajaron para Cortales. No, no. Y que están empezando. Un refrigerio del día antes ese Cortales. Pero es que también lo que ellos están enseñando ahí. Ah, mira, lo están enseñando ahí. Eso es ese mismo. Esa es su ruta, sí. Ah, pero no estoy reconociendo el tema. No, no, yo tampoco. Ellos fueron a varios picos. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver, déjame ver. Sí. Aquí tenemos el Valle de Cádiz. Venimos, sí, esto venimos desde allá, pa. Ahora, Javi, este es mayor que tú y que yo, pero está 70 veces mejor forma que tú y que yo juntos. Oh, mira la pierna, ese corredor, míralo. Mira, eso es fibra pura en esa pierna, míralo. Ese tipo está, mira cómo sube, mira, como una cabra. Le dicen la cabra en su casa. El cabrón le dicen. Este tigre. Ese tipo, todos los años de vida lo tiene subiendo un monte. Ay, Javi, qué bueno, güey. Él está chulo el sombrero que tiene al sol. Pero, Pero pero a ver, pero mira el equipamiento de él. Es que él está aquí, equipamiento para correr, para trail, tú sabes. ujú. Mira qué es lo que lleva. Esas mochilas son de 20 litros, Jordi. No hay más. 30 litros es lo más grande que existe. Mira cómo se está subiendo eso. Con, mira, ve. O sea, él está subiendo como si nada, viejo. Sí. Es que no es tan difícil, loco. Mira. Lo que pasa es que tampoco ahí se ve bien. La mayoría de las cámaras no se ven muy bien. Cuando son así selfie, es difícil de ver cómo es la vaina. ¿En qué sentido te lo dicen? No, pues la deformación de la cámara. Es más fácil verlo. Yo creo que es más fácil ver en las anteriores que hemos visto la cámara de abajo. Ujú. Es más real ver cómo es. Los vídeos que hemos visto antes, ahí no se ve tan fácil. No se ve tan real. Es muy distorsionado esa imagen de esa cámara. Pero luego ya tuve como él prácticamente está subiendo como una escalera, que es lo que yo te digo.
Tiene que usar las manos. Tiene que usar las manos para agarrarse, pero es así. Esa es la realidad, Yoli. Entonces, hay algunos pedazos que suben un poco más pendientes, pero si tú te rebalas ahí para abajo, eso es lo que digo. O sea, no es que sea fácil rebalarse, pero si la condición está muy rebalosa, a ver, que un accidente, ahí no hay mucho accidente tampoco. También tú tienes que saber eso. Pero subir es más fácil que bajar. Sobre todo cuando una persona no está acostumbrada a hacer esas cosas. O sea, no está acostumbrada a bajar por un sitio. Porque eso conlleva una técnica. Obviamente tú tienes que tener, tú sabes, tú tienes punto de apoyo, tú tienes que tener un conocimiento de tu centro de gravedad, de tu cuerpo un poco, ¿entiendes? Eh, pa- para hacerlo, para estar más seguro cuando haces esas cosas. A ver. ¿Y qué le pasó a ese? ¿Dónde no era? Está echando para atrás. ¿Eh? Sí, yo creo que se metió por la novela. Se iba a complicar la vida. O subió el gendarme, porque quería ver el gendarme ese día arriba. No me jode que ya él subió todo eso para ese ching. No puede ser. No, no, va para arriba, se metió donde no era, fue. Y se metió como hacia el gendarme ese que está ahí. El gendarme es ese palo de allá. Mm. Ahora sí que cogió por el sitio que era. Sí. Yo le no cojo presión con esa vaina. Te digo. No ve cómo ese viejo sube casi sin las manos. Sí, pero no está en la condición física de nosotros, ¿no? Sí, pero estamos hablando de la condición de la escalada. Es una condición casi de subir escalones, tú ves. Casi de subir escalones. Por eso yo digo que es divertida. Lo que pasa es que hay que usar las manos en algún momento. Pero no es una escalada. No llega, no tiene tecnicidad de ningún tipo. Tú sabes lo que me sorprende, que no hayan instalado cables ahí. No, como tú lo vas a quitar y poner un cable ahí. No llega. No llega a ese nivel. Por favor, que no lo instalen. Mierda. Hey, Javier, mira, bajar eso. Mira ese bajando, mira. Despacio, no, Jordi, ya. Paso a paso y ya se hace. Sí, Javi, pero que ellos no tienen la mochila que tenemos nosotros. Porque tú no tienes que llevar la mochila, te estoy diciendo al principio. Lo bueno es que él no está cansado, ¿eh? Eso es él hablando. Sí. Yo quiero ir bajando el Canigón, si podemos ver.
No, 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 no. No, no puede ser. No me lo creo. Sí, por Cotalex tú puedes. Por el otro lado tú puedes hacer. No, que este lo hizo en bicicleta, no puede ser, Javier. No, hombre, no, Javier, pues tipo está loco. Javier, ¿tú estás viendo esa vaina? La está subiendo para bajar por el otro lado. Ah, pero la cima es pequeñita. Sí, bueno, no es tan pequeñita, y te caben como 20 o 30 personas, ¿eh? Madre mía, Javier. Tú te estás volviendo loco. Ah, entonces, esto es lo de San Joan, ¿qué hacen? No, una misa que están dando. No, no tiene que ser una cosa aparte. Ah, mira esa vaina, Javier. Ah, Eso es por lo, este es la eso parte por- de atrás. sí, eso por el otro lado, claro. No deja de ser lo suyo, tú sabes. Ese- ahora, si se queda enchunclado y se va para adelante, si se queda enchunclado y se va para adelante, pues bueno, que menos mal que tiene el casco porque es como un peñón que se va a dar. Mira, Javi, ese es el que no tiene ni esposa ni hijo. Quién sabe, quizá tiene dos esposas y por eso se quiere suicidar. Ay, qué bueno, güey. Javi, vamos a ver. ¿Te suena eso? Sí, eso es la cosa. La Ah, chimenea. ese era famoso. Tú ves ahí arriba, dale para atrás, dale para la última imagen, dale unos segundos para atrás. Ahí. Cuando, no, ¿dónde? Cuando estaba enseñando la flecha arriba. Era unos segundos nada más, ¿dónde fuiste? Todavía, más para atrás. Es que era nada más unos segundos más para atrás, pero yo eso ni lo he visto ni siquiera. Vamos a darle rápido. Eso te suena. Sí, eso es sonido de María, de la caseta de Aragón. Esa es la caseta de Aragón. Eso subiendo ya ahí, exacto. Ahora, después de eso, ve que sale ahí eso, ahí. ¿Ves dónde está la flechita ahí arriba? Sí. Ahí tú tienes, no sé si es ahí exactamente, pero fíjate que ahí la gente va bajando la cima y tiene que descolgarse a Aquí. donde está, no, yo creo que es la flechita roja, por ahí, Mm, donde está la flechita roja, ¿viste? sí. Ese es el punto en el cual tú tienes más o menos como que descolgarte, como que pasa ya a la verticalidad. Es como una pequeña repisa antes de bajar. Ese es el punto en el cual la gente tiene más, eh, un poco más de inseguridad bajando.
Javi, no ve a nadie bajando, todos son subiendo. ¿Sabes qué sucede, Jordi? Es que subir es fácil, pero bajar ya no es tan fácil. Entonces la gente, tú no ves a la gente con la cámara bajando. Porque bajando la gente está con la mano más pendiente de ver los pies. ¿Sabes? ¿Entiendes? Subiendo es fácil porque tú con una mano y dos pies tú vas subiendo, ¿verdad? Sí. Pero para bajar tú necesitas las dos manos para ir buscando los apoyos de los pies. Y están bajando de frente, no de espalda, ¿te das cuenta? Sí, tú puedes bajar depende depende el paso, ¿entiendes? Cuando los pasos te lo dejen, pues sí, tú puedes hacerlo. ¿Tú cómo recomiendas bajarlo? Yo, eh, si el paso es fácil, tú puedes bajarlo así. Es más rápido y más cómodo. Pero cuando hay unos pasos complicados o más verticales, la única manera es de cara a la espalda, de cara a la, Okay. como se tiene que destrepar, es así. Hey, come on, ven, ven, te voy a llevar. Fíjate que tengo aquí a la pequeñita conmigo. Ven, ven, dame un segundo. Sí. Bueno, Jordi, pues eso es lo que es. Bueno, me parece muy importante esta reunión que hemos tenido. Sí. Ha sido una reunión de seguridad. Yo te voy a decir la verdad, Javi. Creo, viejo, sinceramente, que Javi, que depende cómo lo veamos, nos lanzamos o nos damos la vuelta. Sí, obviamente, peligro no vamos a pasar, pero no vamos a pasar. Lo que pasa es que yo te digo que es improbable, pero tú sabes, en la montaña todo, todo siempre puede pasar, siempre hay que tener un plan B. Y ya ese plan B está establecido, muy bien establecido, así que sí, sí, correcto. Para que eso pase, que no sé qué tendría que pasar yo. Que te cae, es que ni siquiera yo, que está lloviendo muy fuerte, con Que haya mucho viento, niños, ¿eh? Javi, es que esa vaina moja ahí debe ser jabón, viejo. Tú tienes dos manos y dos pies, tú vas tranquilamente.